Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de lectura crítica, hoy miércoles. Como siempre les recuerdo, o les recordamos con Laura, mi compañera, y suscribirse al canal de Puntaje Nacional aquí en YouTube, seguir en las redes sociales y ir a la página de Puntaje Nacional Colombia para que puedan hacer los simulacros de las diferentes áreas y pues de lo que vamos a aprender hoy en lectura crítica y lo que ya hemos visto en las clases anteriores que también quedan guardadas en este canal. Entonces, eso les solicitamos también que si les gusta la clase y el video, pues le den me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Y pues ya podemos entonces comenzar. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, por participar. Y hoy la clase está bien cargada, entonces vamos a iniciar. Empecemos de una vez. Buenas tardes a todos y todas. Nos alegra tenerlos acá. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema por el que nos han preguntado mucho, que es el coco, ¿no? Es como de los más difíciles. Pero vamos a ver que en realidad no es tan difícil. Es cuestión de leer con calma y con atención. Entonces, pues estamos hablando de los textos continuos argumentativos. Entonces, en esta sesión vamos a reconocer las características de este tipo de textos. Vamos a identificar la estructura de un texto continuo argumentativo que preparamos para ustedes y vamos a interpretar este texto. Ejemplos de textos continuos argumentativos serían las tesis, como las tesis que lo ponen a hacer a uno al final de la universidad, que muchos de ustedes seguramente terminarán haciendo en unos añitos, ¿no? Después de que les vaya muy bien su prueba. Y otro tipo de textos como estos serán los artículos o las columnas de opinión, que encontramos pues en los medios de comunicación, en los medios escritos de comunicación. Son muy comunes. Entonces, conviene pues que aprendamos a reconocer los contenidos locales, ¿no? Los elementos que constituyen estos textos, comprender cómo se articulan las partes del texto y reflexionar a partir de esas partes del texto y evaluar el contenido, ¿verdad? Entonces, como siempre, vamos a empezar con un ejemplo de la vida real. Esto es una noticia que salió en el periódico El Clarín, que es un periódico argentino. Esto es una noticia del 2018, o sea, de hace rato. Entonces, así empieza, ¿no? Ese es el titular. El rey del billete, Jeff Bezos, se convirtió en el hombre más rico del mundo, pero sus empleados trabajan mucho y ganan poco. Así es como titula el periodista o el periodista. La periodista o el periodista, no sabemos, que escribió este artículo. Encontramos aquí un pequeño resumen que nos dice, esto es muy común en este tipo de noticias, de artículos de opinión, un pequeño resumen de qué se va a tratar este texto, ¿no? Dice, la fortuna del dueño de Amazon superó los 150.000 millones de dólares con el impulso del Prime Day. Sus empleados están en huelga por la baja remuneración que reciben y la cantidad de horas que trabajan. Entonces, bueno, ahí vemos de una vez que en el titular hay una contraposición, ¿no? Por un lado, el señor es el más rico del mundo y por otro lado, sus empleados trabajan mucho y ganan poco. Uno de los lugares donde usualmente, digamos, coloquialmente vamos a encontrar hilos argumentativos es una red social que seguramente todos ustedes conocen que se llama Twitter. Y quisimos traer este ejemplo porque precisamente en Twitter hay una persona que yo creo que muchos se enteraron, ¿no? Hace poquito el señor viajó al espacio. Eso fue una noticia, sí, esas que llaman la atención y que le dan como mucho bombo y mucho platillo. Y entonces, con ocasión de esta nueva noticia, pues volvió a ser protagonista de algunos comentarios en las redes este señor, Bezos.
Y entonces alguien se tomó la tarea de corregir según su criterio, el titular, ¿no? Aprendí a titular, Rey, dice esta persona. Y miren el cambio que hace. Jeff Bezos se convirtió en el hombre más rico del mundo, no pero, sino porque. Es decir, esta es una razón, ¿no? Recuerde, el porque pegado me dice una explicación, ¿no? Me da una razón. ¿Por qué pasó tal cosa? En este caso, ¿por qué este señor es el hombre más rico del mundo? Entonces, la persona de Twitter dice, pues porque sus empleados trabajan mucho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con esa corrección que hace aquí este usuario o esta usuaria al titular del periódico El Clarín? Claro, y ahí sobre todo en Twitter, pues es una forma de dar una opinión propia y en este caso de hacer una crítica según el punto de vista de esta usuaria de la noticia. Entonces, de ahí se puede inferir la opinión, ¿no? Dicen que puede ser, que sí, totalmente, que no se puede comprobar. Sí, De pero acuerdo. es como una explicación a fondo. Aura, no entiendo lo que dices. ¿Cómo así que una explicación a fondo? ¿Por qué? Eso es un conector de consecuencia, ¿no? Cuando queremos preguntar algo, decimos por espacio, ¿qué? Con tilde. ¿Por qué saliste tan temprano? ¿Por qué llegaste tarde a clase? Entonces la respuesta es porque me levanté tarde, porque no había tráfico, ¿cierto? Ese último es pegado. Listo. Pero se dan cuenta que aquí la forma en que presenta la idea y su opinión lo hace casi que sin decirlo. Entonces su crítica va a cambiar solo una palabra del titular de la noticia para decir que tal vez, o sea, ella piensa, entonces en este caso, y como ustedes ya lo infirieron, de que pues es rico porque le paga poco a sus empleados y ellos trabajan mucho. Entonces ahí está haciendo a la vez es una estrategia discursiva que ella hace al tachar eso y poner un porqué para mostrar cuál es su punto de vista y la explicación a lo que supuestamente está diciendo el titular. Y eso pasa mucho en Twitter. Creo que aunque no lo notemos en las redes sociales, nos volvemos seres que somos argumentativos sin pensar que es bueno o malo la argumentación, porque opinamos sobre diferentes circunstancias. Así es, así es. Y recordemos que ya hemos visto esto en la sesión pasada que hablábamos de los argumentativos discontinuos, ¿no? Y es que, pues las opiniones a veces están justificadas, a veces no están justificadas, pero siempre cuando se nos presente algo que se diga que es muy objetivo, pues también viene de alguien, ¿no? Siempre hay una opinión personal, siempre hay una postura personal detrás de todas las explicaciones y detrás de todas las razones que encontremos. Entonces, bueno, esta muchacha o este muchacho, no sabemos, dijo que era porque sus empleados trabajan mucho y poco. Entonces, mira, aquí les dejé las estadísticas, ¿no? Entonces, Que no son pocas. 36.700 personas están de acuerdo con lo que dijeron ustedes que sí, que tenía razón. Y aquí empieza una pequeña discusión, ¿no? Un pequeño Discusión. contrapunteo. Entonces dice, sí, porque es el hombre más rico del mundo porque le paga poco a sus empleados. Y entonces este otro usuario dice, pero crea puestos de trabajo, ¿no? Como quien dice, bueno, aquí hay una crítica, estás criticando a una persona, pero mira que esa persona hace algo bueno, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues crear puestos de trabajo. Y frente a este, pues otro usuario le replica. En realidad administra esclavos con sueldo, que ni los deja ir al baño como han denunciado varios trabajadores de Amazon.
Jeff Bezos sobra en Amazon. Los laburantes, los trabajadores, entendemos que estos son personas de Argentina, entonces de pronto utilizan palabras que no son como tan comunes para nosotros, pero entendemos el sentido, ¿no? Los laburantes podrían administrarla sin necesidad del dopela, que claramente está delirándose la guita, ¿no? Dopela, si ustedes buscan esta palabra, el Google les va a decir que esto es una manera coloquial de llamarle a las personas calvas. No podemos decir necesariamente que es un insulto, no todos los términos coloquiales son irrespetuosos o insultos, ¿no? Pero vemos que en este tipo de argumentaciones como tan informales, que son las que generalmente nos encontramos en nuestro día a día, pues se utilizan pues algunos apelativos, ¿no? Como este señor que le dice dopela como pelado al señor calvo, o estos íconos, ¿no? Que también se utilizan mucho en las redes como para dar algún matiz a la opinión. Entonces, lo que está diciendo Agustín Aversano es sí, crea puestos de trabajo, pero para él son esclavos con sueldo, es decir, ni siquiera los deja ir al baño, ¿no? Y los que sostienen la empresa prácticamente podrían administrarla sin necesidad del dueño, que claramente está delirándose la guita, ¿no? Como dicen los argentinos, le dicen los argentinos al dinero. Al dinero. Exactamente. Pues, pero podemos pensar que este señor está de acuerdo con la primera, ¿no? Exactamente, vemos como uno está a favor de lo que dijo la persona que puso el primer tweet y el primero que respondió pues no está tan de acuerdo, está restringiendo la información al decir pero, o sea, él ni siquiera está totalmente en contra, dice, puede que sí les pague poco, pero crea puestos de trabajo. Eso puede estar implícito ahí también. Así es. Entonces, Agustín está de acuerdo con la señorita que hizo la corrección al que tituló, ¿no? Y después viene Antonio, y Antonio le contesta a Agustín, pero te estás pasando por alto algo sumamente importante. La empresa, el capital, le pertenece a Jeff, no a los empleados. Los empleados son libres de invertir y crear una empresa y administrarla sin el dolape. Está haciendo referencia a ese mismo término, ¿no? Bueno, entendemos pues que se refiere al señor Jeff Bezos, ¿no? Y esclavo se es por la fuerza, voluntariamente se llama contrato. Entonces, aquí hay varios puntos, ¿no? Varios aspectos en la argumentación. Ustedes muy bien dicen. Contraargumentación. Sí. Porque dice que te estás pasando por algo sumamente importante de la empresa. Entonces le está diciendo, ojo, que ese mismo que señalas como que tiene esclavos, en realidad no son esclavos, son empleados y ellos son libres, ¿cierto? Entonces uno los puede categorizar como esclavos porque los esclavos en general y el concepto de eso es que no son libres y los empleados sí son libres de irse y de poder crear empresa. Entonces, claro, como la plata es de Jeff Bezos, según este usuario, pues él puede en realidad hacer con su plata que quiera, básicamente. Y señala diciendo, y esclavos es por la fuerza. Voluntariamente se llama contrato, es decir, que los empleados están ahí básicamente porque lo quieren, ¿sí? Esa es la respuesta de lo que él está diciendo a lo que le está poniendo Agustín, ¿cierto? Tomando los mismos elementos de los que él habla, hablando de esclavos, hablando de la plata, la guita, y de cómo la está manejando, entonces, en este caso, Jeff Bezos. Eso es, y ustedes han sido muy, me gusta mucho, me siento muy complacida. Han dado en el punto, veo sus comentarios, que están llamando la atención sobre muchas cosas que nos despierta este pedacito, esta gotica de argumentación, ¿no? Dice Isis, pues a sus empleados trabajar tanto, él obtiene mucho dinero. El problema está en que no le paga a sus empleados lo suficiente por el trabajo que hacen, que lo beneficia a él la mayor parte.
Entonces, Easy estaría de acuerdo con la primera persona que corrigió el tuit y dijo, sí, es su plata, pero su plata porque no le paga a los otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra el criterio de cada cual y va a sopesar los argumentos y cada uno pues va a decidir qué es lo que le parece, ¿no? Si está de acuerdo con el señor Antonio, o con Agustín, o con Monle, o con Guada, o con el periodista del Clarín, ¿no? O con el señor Jeff Bezos. Si les parece que es una manera de esclavitud, digamos, esclavitud entre comillas, porque señala muy bien Carlos que la esclavitud es un concepto de la época antes del feudalismo, ¿no? Pero también podemos inferir, digamos, podemos saber a qué se refiere en este caso, ¿no? Está haciendo una extrapolación de un concepto. Y es, bueno, sí son trabajadores, pero en su opinión les pagan tan mal y los tienen en condiciones tan terribles que parecen esclavos, ¿no? Habrá personas que le contesten a Antonio, sí, claro, pero pues si yo no tengo ninguna manera de ahorrar para crear una empresa y administrarla, pues entonces sí dependo del señor, ¿no? Si yo no tengo la posibilidad porque mis medios económicos no me lo permiten, porque mi ubicación socioeconómica es un poco más complicada, pues tampoco tengo la libertad de simplemente renunciar y buscar otro trabajo, porque de pronto no lo logro encontrar o me demoro mucho o no tengo el tiempo pues para ver cuánto me demoro encontrando un trabajo, ¿no? No sabemos. Entonces hay muchos elementos, ¿no? Que conviene tener en cuenta y que para que podamos hacer un análisis argumentativo pues cada vez más completo y que podamos comprender la realidad y aportar a su interpretación, pues conviene llenarnos, ¿no?, de argumentos y evaluar las diferentes aristas de una problemática. Exactamente. Y eso es a lo que se refiere ser crítico. Cuando uno dice lectura crítica, ir a lo crítico en este caso es lo que ustedes precisamente están haciendo en el chat. Y es retomando diferentes puntos de vista, conceptos de los que se habla, como el caso de la esclavitud, y que nos dicen, pero es que ahora la esclavitud se toma de otra manera, está manejada por el sistema. O que nos están diciendo que podríamos hacer una comparación con la explotación de personas en fábricas textiles y todo eso. Eso es una forma de hacer una evaluación de los argumentos de las personas que están presentando acá un punto de vista y relacionarlo con el conocimiento que uno tiene, su experiencia, y poder dar una opinión fundamentada y crítica de lo que de la situación de la que se está hablando. Eso es lo que nos permite la argumentación, este tipo de textos, para que de todas maneras vean que esto no solo aparece en la academia, que un texto argumentativo no es el libro así todo ladrilludo que habla de teoría y ya, sino que todo lo argumentativo y todos estos elementos se encuentran en la vida cotidiana, la usamos todo el tiempo. Y pues es importante aprender a reconocer cuáles son esos elementos que están ahí presentes, aprender a utilizarlos para poder tener una visión más amplia pues del contexto y de lo que se esté hablando, porque esto nos va a servir para todo. Entonces, pues es importante, ¿no? En este caso. Exactamente. Entonces, con este ejemplo vimos unas características bien específicas, ¿no? Exactamente. La primera característica de un texto argumentativo y que hay que tener en cuenta al momento de que ustedes se enfrenten a un tipo de texto y de pronto no sepan si es informativo o expositivo, que suele suceder y es la confusión más común, es que el texto argumentativo siempre el propósito va a ser persuadir al lector de acordar en una idea o posición respecto de algún tema o problema. Siempre va a querer convencer o hacer reflexionar o persuadir a quien está leyendo de su idea para que se una a ella, o puede que pues también se oponga, ¿sí?, respecto al tema del que se está hablando, pero siempre va a haber una opinión, una tesis que también se llama, ¿cierto? Entonces, en este caso, como vimos, la opinión que planteó la primera persona que puso el tweet, aunque la planteó de una manera particular, porque ni siquiera fue literal que la puso escrita, sino como que a través de una estrategia dijo lo que ella pensaba, entonces quería mostrar su opinión y de ahí sumar
a una posición que otros usuarios de Twitter pues fueron oponiéndose o sumándose en este caso. Exactamente. Otra característica de estos textos es que tienen una estructura, pero ojo, la estructura no quiere decir que siempre vamos a encontrar el mismo orden, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores, que ustedes nos preguntaban, bueno, la tesis siempre está al principio, y unos decían, sí, casi siempre, y otros no, en la mitad, no sabemos. Puede estar en cualquier lugar, ¿no? Depende del autor, depende de las estrategias discursivas que utilice. A veces estará muy evidentemente en el título, por ejemplo, a veces el título será más bien una manera de llamar la atención al lector y estará explicada la tesis más adelante en el cuerpo del texto. Entonces, primero, no tenemos que esperar que siempre esté en el mismo orden, pero sí vamos a encontrar que todos los textos argumentativos continuos van a tener una tesis, es decir, la idea que se defiende, ¿no? La idea que el autor espera que su lector le compre, pues esté de acuerdo, ¿no? Vamos a encontrar unos argumentos a favor de esa idea y esos argumentos pueden estar explícitos y pueden estar explicados de diferentes maneras. Puede ser la historia, puede ser un contexto, pueden ser ejemplos, pueden ser definiciones, pueden ser relaciones lógicas, ¿no? Como veíamos en este primero, ¿no? Que era con el por qué, que reemplazaba al pero. Esos son relaciones lógicas, ¿no? Y también vamos a encontrar argumentos en contra, si es un texto argumentativo bien construido, ¿no? Los más chéveres, pues son los que me dicen, mire, estoy a favor de tal idea por A, B y C. Y los contraargumentos que usted me puede presentar son estos, estos y esta es mi respuesta, ¿sí? Esos argumentos en contra o contraargumentos, pues también pueden estar explícitos y explicados como historias, contextos, ejemplos, definiciones, relaciones lógicas, entre otros, ¿sí? Y vamos a tener también una conclusión o cierre o llamado a la acción, ¿no? Llamado a la acción. Recuerden lo que veíamos en los textos publicitarios, que el llamado a la acción era compra, ax, ¿no? O, bueno, o el cierre, que a veces es una estrategia discursiva que utilizan los autores como para dejar al lector, como decimos coloquialmente, picado, ¿no? Como antojado de seguir investigando el tema o de averiguar más o de tomar una acción correspondiente. Dice que no con... se ve. Que no se ve. No sé ¿Qué? qué están diciendo que no se ve. ¿Hay algo tapando? Ah, que se borrosa, de pronto se bajó la calidad. Sí, pueden también. Nico? Ya volvió, cuéntenos. Ah, listo, muchas gracias. Ah, listo. Yo pensaba que eran mis gafas, pero me tocó limpiármelas. No se ve, no, yo pensé que algo estaba tapando. Listo. Aquí habían unas preguntas, una que decía de cómo reconocer entonces un texto argumentativo si no tiene pues una estructura, digamos, evidente. Entonces, en este caso, un texto argumentativo, la forma de reconocerlo es su contenido también, ¿cierto? Entonces, un texto argumentativo siempre va a tener una idea o una opinión de alguien que va a querer defender a través de argumentos, ¿cierto? Entonces, por eso decimos, va a aparecer una tesis, sí o sí, en el orden que sea. No es que sea 1, 2, 3, así ordenado específicamente, sino que necesariamente tiene que aparecer una tesis y unos argumentos que pueden darse en cualquier orden y eso depende del estilo del escritor y porque pues ustedes se dan cuenta y si leen digamos textos como artículos de opinión de personas, cada una tiene un estilo y va a presentar en un orden determinado la tesis y los argumentos, ¿cierto? Entonces, por eso no hay que ponerle tanta atención y como les hemos dicho y les hemos repetido en todas las clases, la clasificación de los textos no es tan absoluta ni tan cuadriculada. Siempre es más bien como decir cuáles son unos rasgos, unas características que están ahí presentes, pero nunca se dejen guiar tanto por la estructura de que eso viene 1, 2, 3,
porque eso no les va a servir tanto como reconocer el propósito de los textos. Y en el caso de los textos argumentativos, propósito siempre va a ser defender una idea, presentar una idea con argumentos. ¿Listo? Eso es. Vamos entonces rápidamente al primer ejemplo, pues al ejemplo que preparamos. Sí. Esto es, entonces, es un artículo que salió en este medio de comunicación, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el New York Times. Tiene una fecha, es muy importante, en los artículos de opinión es muy importante verificar la fecha, porque ustedes saben que el mundo cambia, las perspectivas cambian, los argumentos que eran válidos o que tenían sentido hace 50 años, de pronto ya no. Entonces, es importante tener en cuenta la fecha. Hay un título, el título de este artículo es "El glifosato no es la solución para Colombia". Hay un autor, que es el señor Jorge Eduardo Espinosa. Vamos a encontrar este asterisco muchas veces al lado del autor, del nombre, ¿no? Del autor. Cuando encontremos esto, entonces nos vamos a ir al final del artículo y vamos a encontrar el asterisco correspondiente. ¿Qué me va a decir quién es ese señor? Entonces aquí nos dicen, este señor Jorge Eduardo Espinosa es periodista colombiano y panelista de Hora 20 en Caracol Radio. Entonces, como ya sabemos, es importantísimo para evaluar los textos, pues reconocer el contexto, ¿no? Entonces, estas son las cosas, como los primeros elementos a grandes rasgos que podemos tener en cuenta de este texto, ¿no? Es un artículo de opinión publicado en el New York Times por un señor que es periodista colombiano, panelista de una cadena radial muy conocida en Colombia, y es un artículo de hace 2 años y poquito. Ahora, vamos a encontrar también estas hipervínculos se llaman. Eso lo vemos mucho pues afortunadamente ahora en Internet. Y por lo general hacen referencia a el texto al que remiten, digamos, ¿no? El presidente Iván Duque anunció que tal cosa. Este anuncio me va a llevar a una noticia que me va a mostrar qué fue lo que anunció el señor Duque, ¿cierto? Cuando queramos nosotros profundizar en los temas, pues conviene mucho atender a estos hipervínculos, ¿verdad? Dicen que cuál es la función del asterisco. Aquí la función, y como lo mostraba Laura, es ampliar la información. Cuando ustedes encuentran un asterisco así, siempre usualmente se van al final de la página, donde está otro asterisco que les va a decir, les va a ampliar la información sobre lo que se está hablando ahí. También lo pueden ver en eso de aplican restricciones y condiciones y ponen un asterisco. Usualmente eso los manda a decir cuáles son esas restricciones que están poniendo. Entonces, en este caso está ampliando, siempre amplía información que no se va a poner de primera mano ahí en el texto. Eso es. Entonces, arranquemos con la lectura rápidamente. Sí. Entonces, este artículo dice, el glifosato no es la solución para Colombia. Bueno, encontramos también un pequeño resumen siempre, ¿no? O bueno, casi siempre. Entonces, este resumen dice dónde, a qué lugar geográfico corresponde esta noticia o este texto que vamos a leer. En este caso es Bogotá. Y el resumen dice, Colombia está ante uno de los debates de políticas antidrogas más delicados de su historia reciente. Usar o no un herbicida llamado glifosato en fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos. Es el resumen. Y arranca el texto. En los últimos 5 años, los cultivos de coca han aumentado más del 60% en Colombia. Ante este panorama, el presidente Iván Duque anunció que su gobierno quería retomar el uso del glifosato. Así que el 7 de marzo, la Corte Constitucional decidió convocar una audiencia pública para analizar los riesgos de utilizar glifosato en la salud de las personas y debatir la eliminación de la restricción del herbicida. Levantar la prohibición de su uso es una equivocación, porque iría en contra de la evidencia científica sobre sus daños a la salud y porque la fumigación con el herbicida se había vuelto costosa e inefectiva. Entonces, ¿qué encontramos acá?
Este es un ejemplo de cuando la tesis está explícita desde el título, ¿no? Entonces, la tesis del señor Jorge Eduardo Espinosa, la idea de la que nos quiere convencer a los lectores es que el glifosato no es la solución para Colombia. Esta es su tesis. Para presentar la tesis y la argumentación, empieza con un contexto, ¿no? De qué me está hablando y qué es eso del glifosato y qué sentido tiene la solución para qué problema, cómo es la cosa. Este párrafo de acá nos dice cuál es ese contexto, ¿no? Estoy en Colombia, se refiere a un debate de políticas antidrogas. El glifosato es un herbicida que se utiliza en fumigaciones aéreas a cultivos ilícitos. ¿Mm? Ese es el contexto. Este primer párrafo, pues es un contexto también, digamos, es un desarrollo de ese contexto, que es, bueno, ¿por qué estamos en esta pregunta? ¿Por qué conviene abordar este debate en el 15 de abril del 2019? Bueno, pues este señor dice, vea, han aumentado en más del 60% los cultivos de coca. Entonces el presidente dijo que quería retomar el glifosato. Y la Corte Constitucional, pues ante este panorama, pues dijo, venga y discutimos a ver si levantamos la restricción o no. Y frente a eso, el señor Jorge Eduardo nos presenta en este segundo párrafo muy claramente y muy brevemente su tesis y los argumentos a favor de esa tesis que él considera. ¿Cuál es la tesis? Levantar la prohibición de su uso es una equivocación. Como bien nos decía en el título, el glifosato no es la solución para Colombia. Entonces está reiterando la tesis que está poniendo en el título. ¿Y por qué? De acuerdo con lo que él está diciendo, ¿por qué es una equivocación? Porque iría en contra de la evidencia científica sobre sus daños a la salud, una, y además nos va a sumar otra, porque la fumigación con el herbicida se había vuelto costosa e inefectiva. Entonces, en este caso ya ahí tenemos tesis, argumento 1 y argumento 2. Tiene dos argumentos para sustentar su tesis, que vemos ahí presente en dos momentos. Eso es. Bueno, yo los invito a que nos sigan en este nuevo tema que estamos abordando. Después seguimos hablando del capitalismo y demás, porque entonces nos perdemos de sus participaciones que son muy importantes. Sí, más bien acompáñenos a leer el texto, que también tiene que ver con todo lo que es cómo manejar un país y supuestamente la democracia y lo que significa. Eso es. Luisa Fernanda pregunta, ¿en un texto no va una sola tesis? No necesariamente, puede haber más de una tesis, pero pues digamos que ya pueden ser unos textos un poco más complejos. En la prueba no nos vamos a encontrar con textos tan complejos. Pero igual siempre va a haber ser. una tesis y un tema que es principal, es decir, puede que hayan más, pero siempre van a ir como relacionadas unas entre otras hacia un mismo punto de vista, ¿sí? Enfocadas. Entonces puede que hayan más tesis y suele suceder en textos largos y sobre todo cuando son libros que contienen todo un ensayo, pero siempre van relacionados hacia un mismo tema en caso de que sea así, o cuando son libros, digamos, por capítulos pueden haber de diferentes tipos de temas, pero en este caso, cuando decimos que mire la tesis acá, siempre va a haber una repetición, como cuando ustedes dicen, ay, la idea principal de un texto es esa repetición de un mismo tema alrededor del cual se desarrolla el texto. Entonces ustedes van a encontrar la repetición de esta tesis a lo largo del texto. Eso es. Entonces, la tesis, levantar la prohibición del uso del glifosato es una equivocación y hay un argumento 1 y un argumento 2, ¿no? Continuamos con la otra parte. Entonces, mire, por ejemplo, este ejemplo que les trajimos tiene varios hipervínculos, ¿no? Yo podría irme a cada uno de estos a ver cómo así, o sea, porque el autor hace unas afirmaciones, pero pues conviene, es mucho más confiable un texto que
explica de dónde sacan las ideas, ¿no? ¿Por qué dice lo que dice? Pues bueno, sigamos. Sigue el autor, dice, la historia del glifosato en la lucha contra la droga en Colombia es larga y nunca ha estado libre de controversias. En octubre de 2015, la fumigación se detuvo porque una corte pidió al gobierno que diera aplicación al principio de precaución en caso de que las fumigaciones pudieran afectar la salud de comunidades campesinas. En la audiencia convocada por la Corte, los opositores del glifosato presentaron evidencia científica, mientras los voceros del gobierno de Duque argumentaron que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos ilícitos y que eso incluye el uso del herbicida. A diferencia de la erradicación manual de los cultivos, que cubre 2 o 3 hectáreas diarias, según informes del gobierno de Duque, la aspersión de glifosato afecta 150 hectáreas al día. El problema con el argumento del gobierno es que este no es solo un debate técnico, sino ético. Un estudio de la Universidad de Columbia de 2019 encontró que en Brasil, entre los años 2000 y 2010, usar glifosato en cultivos de soya aumentó la probabilidad de más de 557 muertes adicionales de niños. Los investigadores Adriana Camacho y Daniel Mejía, en un estudio de la Universidad de los Andes en Colombia, concluyeron que la exposición al glifosato utilizado en las campañas de aspersión aérea de cultivos de coca aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel y abortos. Entonces, ¿qué encontramos acá en este fragmento del texto? Claro, en el primer párrafo de este fragmento, de aquí, de este pedacito, encontramos que se hace un desarrollo de ese contexto del que se venía hablando, de que esa lucha contra el glifosato y la lucha contra la droga no es un tema nuevo, no es algo que se haya debatido hace poquito. Y dentro de eso, ese largo debate, se muestra que desde el 2015, o sea, en este caso habían pasado 4 años desde esa prohibición, se detuvo y se dan las razones por las cuales se detuvo y esas razones apoyan el primer argumento a favor que dijo el autor. Y es que esa fumigación se detuvo porque una corte pidió al gobierno que diera la aplicación al principio de precaución, ¿cierto? Precaución es que evitar que algo pase, ¿cierto? Algo malo pase. En este caso, que las fumigaciones pudieran afectar la salud de comunidades campesinas. Entonces, mejor, como no sabemos si eso puede ser, mejor la precaución fue parar eso, detener la fumigación en ese caso. Eso es lo que encontramos ahí en el primer párrafito. Exacto, recordemos que el primer argumento del señor autor es que el glifosato es perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, hay un contexto que apoya esa idea. Después, ¿qué es lo que hace? Hay un argumento en contra, ¿no? Las personas del gobierno, los voceros del gobierno de Duque argumentan en contra de lo que opina el autor de este artículo, y es que se deben usar todas las herramientas para combatir los cultivos ilícitos, incluido el glifosato. ¿Por qué? Porque la erradicación manual cubre de 2 a 3 hectáreas diarias, mientras la aspersión de glifosato no son ni 2 ni 3, sino 150, ¿no? Entonces hay un argumento de cantidad allí, ¿no? Pero además, ojo con esto, se señala que ese informe, eso es un informe del gobierno de Duque. Entonces, esa información de que de 2 a 3 hectáreas a mano y 150 hectáreas con glifosato, también es información que está dentro del mismo, hecha por el mismo gobierno, que está a favor del glifosato. Entonces, es también un llamado de atención a decir, bueno, que tanto estas cifras son o no son confiables. Diferente de pronto a las evidencias científicas que él va a presentarnos a continuación. ¿Por qué? Porque viene de diferentes instituciones educativas y además de diferentes países. Entonces tiene otros enfoques y otras visiones. ¿Qué es lo que sucede en el tercer párrafo? Eso es, ustedes señalaban esta cuestión, ¿no? Por ahí lo vi en un comentario muy atinado del chat.
Hay una estrategia discursiva que utiliza el autor, ¿no? Que dice, por un lado, los opositores del glifosato presentaron evidencia científica, mientras que, o sea, lo contrario, los voceros del gobierno dijeron otra cosa y estaban basados en sus propios datos, ¿no? Y el autor empieza a refutar ese artículo en contra. ¿Cuál es ese artículo en contra? Pues que presentaron evidencia de que mientras unos presentaban evidencia científica, el gobierno presentaba cifras de la cantidad de hectáreas, digamos, afectadas por el glifosato. Entonces, en este caso, él dice, ante ese argumento, yo digo que este no es solo un debate técnico, sino ético. Entonces no podemos hablar solo de cifras, sino también de personas. Y para eso, dice, un estudio de la Universidad de Columbia de 2019 encontró que en Brasil, entre los años 2000 y 2010, que son 10 años de estudio, usar glifosato en cultivos de soya aumentó la probabilidad de más de 557 muertes adicionales de niños. ¿Cierto? Entonces, en este caso también nos está mostrando cifras, pero que lo hace desde una mirada ética. Entonces, está diciendo que parte más la cantidad de hectáreas que puede dañar una aspersión de glifosato o la cantidad de muertes que puede provocar esta, ¿cierto? Si estamos hablando en términos de cifras. Y para eso también entonces refuerza su argumento diciendo que además no es solo un estudio de la Universidad de Columbia, sino también hay estudios de dos investigadores que nombra ahí, de la Universidad de los Andes en Colombia, que concluyeron además que la exposición al glifosato aumenta la probabilidad de sufrir trastornos en la piel y abortos, es decir, afecta a las personas en su salud. Puede causar muertes y puede causar enfermedades. Entonces ahí son datos para apoyar esa refutación y además para darle validez a su argumento de que la fumigación debe detenerse porque afecta a la salud y lo están diciendo estudios científicos. Entonces, para que vean cómo está usando esa estrategia discursiva de mostrar un argumento del gobierno para después reforzar sus argumentos contradiciendo del que se habla de lo que dijo el gobierno de Duque. Así es, y mire que está haciendo una diferenciación, ¿no? Su argumento, le dice el autor a los voceros del gobierno, su argumento está orientado a una cuestión técnica, ¿sí? Pero lo que sucede, el problema con ese argumento suyo es que esta no es una discusión solamente técnica, es una discusión ética, ¿no? Y claro, utilizamos datos y utilizamos unas fuentes autorizadas para exponer eso, pero pues ustedes saben que en lo ético las cosas no son matemáticas tampoco, ¿no? Lo hemos visto también en las clases de sociales y ciudadanas, ¿no? Entonces, aquí hay una presentación del argumento bien clara, ¿no? Hay una cuestión ética que vale la pena ser analizada y que, según el autor, es suficiente para refutar ese primer contraargumento. Seguimos. Nuevamente, con unos hipervínculos. Dice el autor, vale recordar que una jueza en California falló en agosto de 2018 a favor del jardinero Dwayne Johnson en su demanda contra Monsanto, productor de un herbicida con glifosato, por un linfoma no Hodgkin. La justicia determinó que la empresa deberá pagarle 39 millones de dólares en compensación y 250 millones en daños. El gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los ciudadanos de Estados Unidos. Cuando la ciencia ha demostrado que el glifosato causa problemas de salud, el gobierno colombiano tiene una responsabilidad ética. Si existe alguna posibilidad de que la fumigación dañe la salud de las poblaciones campesinas que viven rodeadas de cultivos de coca, su uso debe prohibirse. Dice Si que no quedó fueras... borroso. Ay, Dios mío, por favor, ayúdanos. Ya está, ya está. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, gracias. Listo. Sigue Bueno, el igual también autor, están dice. escuchando, ¿no?
Sigue el autor. Si no fuera suficiente argumento, este que nos acaba de dar, ¿no? También está probada la ineficacia de las fumigaciones con glifosato. Otro estudio de la Universidad de los Andes encontró que para erradicar una hectárea era necesario fumigar 33 hectáreas a costos más altos que otros programas de erradicación que son más efectivos. Santiago Tobón, investigador de la Universidad de Chicago, me explicó que parte del problema en los territorios sembrados con coca es que al no tener un título de propiedad sobre la tierra, quienes siembran la coca no tienen ninguna responsabilidad penal por la siembra. Esto lleva a que una hectárea erradicada con glifosato sea inmediatamente sembrada, resembrada. Sería más efectivo formalizar la propiedad de la tierra. En Colombia, aproximadamente el 22% de la tierra privada no tiene título, lo que podría disminuir los incentivos para cultivar coca. Los dueños de las tierras tendrían que asumir una responsabilidad penal por los cultivos ilegales. Entonces, aquí hay varias ideas en este apartado que son muy importantes. Bueno, primero nos muestra un ejemplo que apoya el primer argumento que dice que se debe prohibir el glifosato porque afecta a la salud. Y un ejemplo de eso es una jueza en California, es decir, en Estados Unidos, que el año anterior al que apareciera este artículo, es decir, el 2018, falló una demanda a favor de un jardinero contra una productora de herbicida de glifosato que se llama Monsanto, y la justicia determinó que la empresa debería pagarle una indemnización y una compensación. Es decir, que sí se comprobó a través de este fallo que hubo una afectación a la salud por parte del glifosato, y eso es un ejemplo que apoya el argumento de decir que afecta a la salud de las personas. Ahí está otra reiteración. Y una estrategia también argumentativa. Y después el autor afirma que el gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado de los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, esta es una estrategia discursiva para mostrar que a través de ese ejemplo, que por qué, o cuestionar tal vez, y ponerlo ahí de por qué en Estados Unidos sí se considera la salud de sus ciudadanos y en Colombia no, si merecen lo mismo, igual son personas y se está hablando de la salud, ¿cierto? Y lo dice además diciendo que la ciencia ha demostrado que ese glifosato causa problemas a la salud. O sea, no es algo que él esté diciendo solo porque lo cree, sino porque hay una evidencia. Y en ese sentido, como venía diciendo en el apartado anterior, el gobierno tiene una responsabilidad ética de pensar más allá de las drogas en las personas, ¿sí? En todo lo que implica la aspersión con glifosato. Si existe alguna posibilidad de que esta fumigación dañe la salud de las poblaciones campesinas que viven rodeadas de cultivos de coca, su uso debe prohibirse. O sea, si nomás existe la posibilidad de que sí sea dañino, debería prohibirse como se prohibió en 2015, ¿cierto? Por prevención, que decía, era el argumento. Así es. Y entonces, si esto no fuera suficiente argumento, o sea, el argumento número uno del autor, que el argumento, recuerden, es el glifosato es perjudicial para... Entonces, dice, bueno, si esto no es suficiente argumento, les tengo otro argumento. El segundo argumento, ¿qué es lo que dice? Que está probada la ineficacia de las fumigaciones con glifosato, según el autor, ¿no? Dice, además de lo primero, entonces, bueno, no le pareció suficiente, bueno, pues le tengo otro argumento. También está probada la ineficacia de las fumigaciones con glifosato. Y hay una explicación de por qué es... Aquí acabo de notar un error, aquí debe ser el segundo argumento. Sí. Y la explicación, ¿no? que trae a colación el autor para apoyar lo que está diciendo es que, vea, un señor que es una autoridad porque es un investigador de la Universidad de Chicago, entonces miren, aquí ya tenemos varias universidades, tenemos una jueza en California, tenemos la Corte Constitucional, entonces el autor se esfuerza en decir, vea, no es mi opinión solamente,
es que hay unos hechos, hay unas evidencias científicas, hay unos antecedentes judiciales, hay unas investigaciones académicas que respaldan lo que yo estoy diciendo. Lo que digo con respecto al segundo argumento, y es que es ineficaz esa fumigación con glifosato, me lo explicó un señor investigador de la Universidad de Chicago, que dijo, vea, es que en Colombia, ya que no hay estos terrenos, estas tierras en las que se siembra la coca, no tienen título de propiedad, es decir, no hay una persona que pueda ser responsabilizada penalmente por sembrar estas matas de coca, ¿no? Entonces, pues no es efectivo, porque usted viene y las quita y al otro día son inmediatamente resembradas, ¿cierto? ¿Qué sería efectivo? Formalizar la propiedad de la tierra, para que pues los dueños tengan que asumir una responsabilidad penal por esos cultivos ilegales. Entonces hay unos datos que apoyan ese argumento, ¿cierto? Para erradicar 1 hectárea, usted necesita echarle veneno a 33. Entonces, bueno, pues según el autor, pues esto no es nada efectivo, ¿cierto? O es muy poco efectivo. Lo está dando con datos, y lo está dando con datos que están soportados en unas autoridades académicas diferentes a él mismo, ¿cierto? Y además encontramos otra cosa, que es otra estrategia discursiva muy importante, que es esto que señalamos aquí. El señor Santiago Tobón, que es un investigador, me explicó a quién, al autor del artículo. Es decir, yo fui y averigüé, ¿cierto? Y me explicaron, es decir, yo me hago responsable por esto, y es que yo no sabía, ¿cierto? Cuando él dice me explicó, nos permite inferir, nos permite entender que es que, pues él fue y se documentó, y ahora entendió cuál es una razón, digamos, una causa primera de ese problema con los territorios sembrados en coca, y es que no tienen un titular de la propiedad que pueda ser responsabilizado penalmente, ¿no? Esto de asumir en primera persona es importante. Preguntan que qué es una estrategia discursiva, y lo hemos dicho mucho en este texto. Cuando se habla de estrategia discursiva, es una manera que usa el autor del texto para lograr convencer también de su opinión. Entonces, en este caso vimos que hay varias estrategias: poner contraargumentos, señalar en este caso que hay algo que él ignoraba y le explicaron que hay de pronto una manera mejor de erradicar en este caso los cultivos de coca sin dañar a las personas. Entonces esas son estrategias. Uno usa muchas estrategias en el lenguaje cuando quiere lograr algo. Entonces, digamos, si yo quiero que alguien haga algo por mí, o no quiere pedirle a los papás que haga algo, entonces uno hace promesas o pide el favor. Esas son estrategias. Las estrategias es eso que se usa para lograr convencer y lograr el propósito. Eso es a lo que llamamos estrategias. Exacto, recuerde, mira, aquí está otro ejemplo de una estrategia discursiva, ¿no? El gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los ciudadanos de Estados Unidos. Pues esto es una oración bastante sarcástica, ¿no? O sea, pues, por supuesto, ¿por qué los ciudadanos colombianos van a tener menos derechos que los de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando el autor dice esto, después de presentar el caso de que la señora en California dijo que al jardinero le tenían que pagar una millonada, pues él utiliza esta oración para persuadir al lector y es decir, no, pues obvio, sí, ¿cómo estoy de acuerdo? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo contigo si es que pues los ciudadanos colombianos deberíamos tener los mismos derechos que los ciudadanos de Estados Unidos? ¿Cierto? Entonces, hay múltiples estrategias discursivas, no son solamente, digamos, tipos de palabras, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la estrategia es hablar en la primera persona, ¿cierto? Decirle al lector, yo soy testigo de esto, ¿cierto? A mí me explicaron y entonces yo vengo y le explico a usted. Y aquí hay otra estrategia discursiva, que es señalar una idea un poco de manera satírica, ¿no? De manera, sí, satírica,
como para llamar la atención del lector sobre algo que parece obvio Exacto. o evidente Eso es y lo no. que quiere, llamar la atención, lograr su propósito, que es convencer sobre eso. Nos dicen un argumento puede ser una estrategia discursiva. O sea, las estrategias discursivas pueden venir acompañadas de argumentos o los argumentos pueden venir acompañados de estrategias discursivas. No son lo mismo, pero vienen relacionadas, ¿cierto? Porque una estrategia discursiva necesita de ese argumento para tener fuerza, ¿cierto? Si este señor nos dijera, el gobierno colombiano debería considerar que sus ciudadanos merecen el mismo cuidado que los ciudadanos de Estados Unidos, pero no nos hubiera mostrado el ejemplo anterior, pues no tendría sustento sobre lo que está hablando. Entonces, por eso es que una estrategia tiene que ir acompañada de un argumento en este caso. Se complementa. Exacto. Entonces, bueno, ¿se acuerdan del argumento en contra que exponían los voceros del gobierno? Y es que, bueno, decían, mientras que manualmente erradicamos de 2 o 3 hectáreas, con el glifosato afectamos 150 hectáreas. Entonces aquí el autor dice, bueno, pues le tengo una propuesta para eso, que le refuta su argumento, y es que si lo que nos preocupa es la efectividad de la estrategia, pues sería más efectivo entonces formalizar la propiedad de esa tierra, ¿cierto? Para que haya un doliente, ¿cierto? Para que haya alguien a quien la justicia pudiera hacer responsable. Entonces se relaciona directamente su refutación, ¿cierto? Y su propuesta con el contraargumento que había expuesto en el segmento anterior, que se refiere, ¿no? a la efectividad. Sigamos, este ya es el final del texto. ¿Lo leo? A También medida con que se los... acercan, Dale, dale. listo. A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la presión para disminuir los coca en Colombia seguirá aumentando y el gobierno colombiano estará cada vez más arrinconado. El 29 de marzo, Trump regañó al presidente colombiano. Duque es un buen tipo, pero están saliendo más drogas de Colombia ahora que antes. No ha hecho nada por nosotros. El gobierno regañado de Duque debería explorar soluciones que pueden ser más eficientes, menos costosas y sin riesgos a la salud. Por una parte, se deben dedicar los recursos estatales a combatir los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, como la destrucción de laboratorios y la incautación de grandes envíos de cocaína. Detectar las cuentas bancarias de los mafiosos y los empresarios que lavan su dinero es más dañino para las organizaciones criminales que fumigar hectáreas que pueden ser resembradas poco después. El economista Daniel Mejía, en un análisis del Plan Colombia, acuerdo binacional concebido en 1999 con Estados Unidos, que buscaba crear una estrategia antinarcótica, documentó que entre 2006 y 2009 la aspersión con glifosato bajó un 40%, las incautaciones aumentaron 60% y la destrucción de laboratorios aumentó 26%. La consecuencia fue que en esos años la oferta de cocaína bajó 50%. Para completar una estrategia integral, no estaría mal que el gobierno colombiano también exigiera mejoras a Trump. Por ejemplo, reducir la creciente demanda de cocaína entre su población, que ya llega a los 2 millones de consumidores anuales. ¿Cómo lo ven? Aquí vemos otra vez estrategias discursivas muy presentes y salen de lo que se pone en el primer párrafo. Lo primero es que dice, el gobierno regañado de Duque, entonces, ojo cómo nos plantea esta idea. Dice que se acercan las elecciones en Estados Unidos y por eso, en ese caso, como es una preocupación de Estados Unidos que disminuya supuestamente el cultivo de coca, Trump, mire esas palabras con las que dice el autor, Trump regañó al presidente colombiano, ¿cierto? Y eso ya da una jerarquía en que el presidente colombiano no es como está siendo regañado como por alguien que lo está mandando. Y ojo las palabras que dice Trump, Duque es un buen tipo, pero están saliendo más drogas en Colombia ahora que antes, entonces la culpa es solo de Colombia en este caso. No ha hecho nada por nosotros en eso, entonces pobrecito Estados Unidos no han hecho nada por ellos.
Y el autor se aprovecha de esas declaraciones de Trump para decir que el gobierno regañado de Duque, o sea, como niño regañado, debería explotar soluciones que pueden ser más eficientes, menos costosas y sin riesgos a la salud, ¿cierto? Si lo que queremos es quedar bien con Estados Unidos y que no nos regañen, pues exploremos otras soluciones que pueden ser más eficientes. Y de ahí empieza a exponer una serie de soluciones, ¿listo? Y como ven ahí es una conclusión o propuesta según la tesis. Entonces muchas veces las conclusiones o los cierres de los textos van a proponer cosas, como en este caso, ¿sí? Y a decir, pues yo le tengo entonces la propuesta, que puede ser más eficiente, menos costosa y sobre todo sin riesgo a la salud, que es mi argumento en el que se basa de que el glifosato debería prohibirse. Y por ahí, entonces ahí entra a decir que se debería combatir eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico, que puede ser la destrucción de laboratorios, incautación o intervenir las cuentas de los mafiosos y el lavado de dinero, que es dar un golpe a los altos mandos y no como de pronto el glifosato, que es una cosa un poco más de sector y puede ser un eslabón más bajo, que se quitan los cultivos y vuelven y se siembran en un momentico, como nos dijo en apartados anteriores. Y aquí dice, ejemplo de aplicación de la primera propuesta de acuerdo con el segundo argumento a favor. Entonces nos dice, claro, ustedes están más preocupados, y recuerden lo que decía del argumento que tenía el gobierno de Duque, ustedes están preocupados porque sea más eficiente la erradicación de cultivos, pues hay una mejor forma de que esa erradicación para que no haya narcotráfico sea más eficiente, y es que vayamos por los mandos altos de las organizaciones y es que intervengamos las cuentas de los mafiosos y de los empresarios que lavan sus dineros en estos negocios, más que fumigar hectáreas que van a ser resembradas poco después. Listo. Y de Mira, aquí ahí, encontramos, vale, ¿verdad? Al principio recuerden que decíamos que los argumentos, tanto los argumentos a favor y los argumentos en contra, pueden estar sustentados con historias o con ejemplos o con definiciones. Entonces, en este caso, va a presentar a un señor economista, Daniel Mejía, que hizo un análisis del Plan Colombia. Entonces, por si los lectores no saben, el autor nos explica qué es el Plan Colombia. Un acuerdo binacional concebido en 1999 con Estados Unidos que buscaba crear una estrategia antinarcótica, ¿no? Y con respecto a esa explicación, a esa definición, que por supuesto es pertinente para el tema, para la tesis que está presentando, pues me da unos datos, ¿no? Y una explicación. Y es que, mire, hay una documentación que dice que en estos 3 años bajaron la dispersión con glifosato en un 40%, casi la mitad, ¿no? Y se aumentó el porcentaje de incautaciones y la destrucción de los laboratorios. Entonces, bajaron el glifosato mucho, pero aumentaron las incautaciones y destruyeron laboratorios. ¿Y cuál es la consecuencia que dice el señor economista Daniel Mejía? Pues que la oferta de cocaína bajó un 50%, ¿no? Que era de lo que se quejaba Trump aquí en el primer párrafo de esta parte. Entonces, sí, bueno, está llegando muy querido Duque, muy buen tipo, pero están llegando más drogas de Colombia ahora, entonces eso es un problema. Entonces, aquí el señor autor dice, bueno, pues le tengo también la explicación. De acuerdo con el segundo argumento, que es el glifosato no es tan efectivo, y es ataque la incautación, ataque los laboratorios, y con eso va a lograr una disminución de la oferta en un 50%. Y nuevamente, esto no es una idea que dice el autor porque se le ocurrió, está apelando a otras personas, ¿no? Que tienen unas autoridades académicas, ¿no? En este caso es un señor con nombre y apellido, economista, que hizo un análisis de un Plan Colombia y nos explica qué fue y nos dice en qué años sucedió este estudio, ¿cierto? Entonces, todo lo que él está diciendo, pues tiene un respaldo, ¿verdad? Y por último, pues hay una segunda propuesta que también es el cierre, ¿no? El cierre de su argumento, de su texto argumentativo.
Entonces, bueno, pues si queremos una estrategia integral, pues entonces no estaría mal que el gobierno colombiano también exigiera mejoras a Trump. Esto va un poco en contra del gobierno regañado, ¿no? Entonces le está diciendo, vea, no se deje regañar. Si a usted lo regañan, entonces también usted pídale que qué es lo que va a hacer usted, ¿no? ¿Cómo es que usted va a hacer algo por nosotros? Haga algo y haga lo posible para reducir la demanda de cocaína ¿cierto? Si hay 2 millones de consumidores anuales en su país, pues es una forma de decir también, pues ayudémonos entre los dos, ¿no es cierto? No hay manera de que nosotros podamos solucionar el problema solos si la demanda de ese producto está allá en esas tan grandes proporciones, ¿verdad? Entonces, bueno, esto también es una forma como de convencer discursivamente al lector, ¿no? De responderse a sí mismo. Listo, bueno, rápidamente vamos a ir con unas preguntas que yo creo que ustedes las van a sacar rapidísimo. Sí, teniendo ya en cuenta el análisis que se ha hecho del texto. Dice, según el autor del texto, la discusión sobre la conveniencia del uso de glifosato debe abordarse principalmente desde una perspectiva. A, técnica, B, económica, C, ética o D, realista. Entonces aquí está hablando desde la perspectiva del autor, ¿cierto? ¿Desde cuál está hablando él sobre el glifosato? Uy, Festival de la C. Excelente. ¿Vieron? Cuando uno lee Dice que un la texto opción C. con calma, con atención, detalladamente, lo más probable es que no tengan que devolverse a mirar cada cosita. Todos están seguros, todos y todas están súper seguros de que la perspectiva que dice el autor, desde la cual hay que abordar este problema, es ética. Y están en todo lo correcto, claro que sí. Exactamente. Se repite, en su tesis siempre lo anda diciendo y lo argumenta desde ahí. Entonces, pues, es la opción C, como ustedes dicen. Eso es. Vamos por otra. Los Listo. argumentos presentados por el autor del texto a favor de su tesis se apoyan principalmente en estudios científicos, posiciones políticas, controversias históricas o propuestas novedosas. ¿Cuál dicen ustedes? ¿En qué se apoyan principalmente los argumentos que presenta el autor en favor de su tesis? Otra vez, también la A. Todos la A. Vamos ahí. Claro que sí. Estudios científicos. ¿Vieron? No Exactamente. necesitamos devolvernos, no necesitamos volver a leer el texto, lo leímos con atención y con cuidado. Y las preguntas salen rápido porque lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Y lo fuimos analizando, sobre todo. Ese es el proceso que ustedes deben hacer, obviamente, más rápido, es una prueba que tiene un tiempo controlado, pero es que también la práctica hacia el maestro. Entonces, ¿qué deberían hacer también? Leer textos argumentativos y hacer el análisis para que ustedes también vayan entrenando pues la mente y poder leer estos textos más fácilmente y así responder más rápido y más seguros. Eso es. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la posición del autor del texto al respecto de los gobiernos de Duque y Trump? ¿Será una posición comprensiva, crítica, conciliadora o cruel? ¿Cuál será? Bueno, también nos están diciendo la B, nuevamente. ¿Sí será crítica? Pero claro que por supuesto que desde luego que sí. Claramente que sí es crítica. Eso, muy bien, aseguren que sí, claro que sí, es crítica. No duden cuando estén seguros de algo, no lo duden tanto. También sean seguros de lo que ustedes responden. Listo. Excelente. Muy bien. Bueno, ya para cerrar la clase, entonces, ¿qué vimos? Las características de los textos continuos argumentativos, aplicado entonces a un ejemplo que analizamos. Reconocimos la tesis y la estructura de un texto continuo argumentativo, como vimos en el ejemplo. Identificamos contenidos locales de los textos, en este caso fuimos párrafo por párrafo viendo cuál era el argumento, qué tipo de argumento era, cómo se relacionaba el uno con el otro.
a lo largo del texto. Reconocimos estrategias discursivas y relaciones entre los argumentos y contraargumentos, cómo eran usadas las estrategias discursivas para lograr el propósito de convencer sobre su punto de vista el autor, y reflexionamos y valoramos la posición del autor respecto al tema que abordó en su tesis. Entonces también fuimos críticos con el texto, evaluamos lo que él estaba diciendo, si lo que estaba diciendo estaba bien apoyado o no y cómo lo hacía. Entonces ahí están, textos argumentativos, el coco, como decía Laura al principio, pero es más de práctica, de poner atención, de reconocer propósitos y argumentos y pues de practicar también, como les decía. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. sí. Les agradecemos mucho su atención, su participación. De verdad que es muy importante para nosotros contar con sus comentarios, con sus preguntas, con sus ideas. Y entre todos nos ayudamos y nos preparamos cada vez mejor pues para esta prueba que nos va a salir súper bien. Sí, exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias chicos por estar ahí, por volver con los inconvenientes que tuvimos, pero pues siempre aquí para que ustedes puedan aprender mucho más. Denle me gusta al video si les gustó de verdad. Y los esperamos entonces el próximo miércoles con la siguiente clase y ahorita a las 5:30 con sociales y ciudadanos. Muchas gracias y chao chicos, que estén bien. Chao, chao, gracias.